Gusto. Buenos días a todas las personas que se conectan a este ciclo de webinarios sobre PrEP. Yo soy Karen Daniela Micán, soy consultora del proyecto de prevención combinada del VIH desde el Fondo de Población de Naciones Unidas en Colombia y les doy la bienvenida al primero de 4 conversatorios que tendremos sobre PrEP. Este espacio es un espacio que hemos organizado en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI y la Asociación de Empresas Gestoras de Aseguramiento en Salud, Gestar Salud. Y esta serie de conversatorios tiene como objetivo abordar las generalidades, lineamientos de implementación y estudios socioeconómicos sobre la PrEP en Colombia. Para iniciar estas conversaciones, hoy contamos con la participación de Ana Claudia Osa Giraldo. Ella es PhD en Ciencias Básicas Biomédicas y hoy nos hablará sobre los fundamentos teóricos que soportan el uso de la profilaxis PrE como elemento innovador para las acciones biomédicas de la prevención combinada del VIH. La idea de estos conversatorios es que podamos continuar la conversación y ampliar los conocimientos sobre prevención combinada del VIH y específicamente sobre la PrEP y pues que podamos contribuir al fortalecimiento de su implementación en Colombia. Vamos a dar unos 40 minutos de presentación por parte de Ana Claudia y luego daremos respuesta a las inquietudes que vayan surgiendo. Igual pueden ponerlas en la caja de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo de su pantalla. Entonces, Ana Claudia, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. Por favor, me confirman si mi audio se escucha de manera adecuada. Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y les agradezco que también me confirmen una vez se vea la pantalla. Ahí la vemos ya en modo presentación. Ok. Bueno, muy buenos días para todos, todas y todes. Yo le agradezco a la invitación a los anfitriones de estos webinars por darme la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Como bien dijo nuestra presentadora, hoy vamos a iniciar entonces con todos los temas teóricos que fundamentan el uso de PrEP o profilaxis preexposición al VIH. Mi nombre es Ana Claudia Osa Giraldo, yo soy microbióloga y bioanalista, especialista en microbiología clínica y enfermedades infecciosas y PhD en Ciencias Básicas Biomédicas. Vamos entonces a hablar de esos fundamentos teóricos y para poder hablar de los fundamentos teóricos asociados a PrEP, pues entonces es importantísimo empezar con el concepto de prevención combinada al VIH. Entonces, antes de dar paso a ello, quiero mostrarles rápidamente cómo he preparado esta exposición. Esta exposición entonces la voy a evacuar en unos temas o preguntas orientadores que van del 1 al 7, iniciando con todo el tema de definición de la prevención combinada, posteriormente la definición del PrEP y los tipos de PrEP, posteriormente vamos a ver desde la medicina basada en la evidencia cómo los ensayos clínicos nos demuestran la eficacia y la efectividad de PrEP. Finalmente vamos a mirar si es segura la PrEP, qué posibilidades hay de generación de resistencia y por último, pues entonces los usos y la prescripción de PrEP. Inicio entonces con la primera tema orientadora o pregunta orientador sobre qué es la prevención combinada al VIH. Permítanme, yo minimizo esto para poder que puedan ver mejor. Ok, entonces la prevención combinada del VIH es un conjunto de estrategias que se deben utilizar de manera combinada, como su nombre lo dice, para poder llegar a las metas de minimizar las nuevas infecciones por VIH. Esta prevención combinada son estrategias que recomienda ONU-SIDA y OMS porque hoy tenemos claridad de que cuando hacemos prevención para el VIH y también para las ITS de manera aislada, no logramos tener una efectividad real frente a esas metas que tenemos en prevención del VIH. Por eso entonces sabemos que la mejor manera de prevenir el VIH es combinando diferentes tipos de intervenciones. Dentro de ellas tenemos entonces las intervenciones estructurales, las intervenciones biomédicas y las intervenciones comportamentales. De manera rápida, quiero mostrarles que las intervenciones
estructurales, pues hablan de todas esas modificaciones que podemos hacer de estructura a nivel social, político y cultural que nos pueden ayudar a minimizar la vulneración de las poblaciones clave y de personas que están en alto riesgo de infección, como por ejemplo a través de la despenalización de la transmisión del VIH o también la despenalización de la pertenencia a grupos de la población clave, el abordaje de género y violencias basadas de género, la postulación y aprobación de leyes para proteger los derechos en los países, entre otros. Desde el punto de vista de intervenciones comportamentales, como bien pueden ver acá en la parte inferior de la diapositiva, pues entonces estamos hablando de todas esas actividades que podemos hacer a través del alcance comunitario a cargo de los pares. Sabemos y la evidencia demuestra que cuando hay un acercamiento desde la prevención a las poblaciones clave y personas que están en riesgo a través de sus propios pares, tenemos una mayor efectividad, una mayor eficacia de las estrategias de prevención. Allí también entonces cabe mencionar la educación integral en sexualidad, la orientación también para la reducción del riesgo individual y, importante, todo el tema de las campañas de mercadeo social que nos ayudan a promover comportamientos de menor riesgo y saludables. Y por último tenemos las intervenciones biomédicas. Como bien su nombre lo dice, son todas esas intervenciones que tenemos desde el enfoque biomédico que nos ayudan a mitigar entonces la prevalencia y evitar nuevas incidencias de VIH. Dentro de todas estas intervenciones biomédicas podemos mencionar la entrega de condones o lubricantes a las personas en riesgo, los programas de reducción de riesgos y daños para personas que se inyectan drogas, tamizaje de VIH, tamizaje y seguimiento de hepatitis B, hepatitis C y otras ITS. Y también tenemos aquí la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición, que como bien saben entonces nuestro tema que nos acompaña o que nos convoca hoy es justamente la PrEP. Entonces, dando un cierre a esta conceptualización muy rápida de lo que es la prevención combinada, es importante dejar claro en esta diapositiva que la profilaxis preexposición hace parte de esa estrategia combinada de prevención y que la idea es darla dentro de estos paquetes o intervenciones combinadas y no de una manera aislada. Entonces, adentrémonos ya a hablar de qué es la PrEP y cuáles son esos tipos de PrEP. Entonces, digamos que la prevención desde del VIH, desde el punto de vista del uso farmacológico de antirretrovirales, se puede hacer de dos maneras, como PrEP, que es la profilaxis preexposición, o también como PEP, que es la profilaxis posexposición. Es muy importante que diferenciemos ambos tipos de profilaxis. Si bien es cierto que ambos se refieren al uso de medicamentos antirretrovirales para prevenir la infección en esas personas que están en alto riesgo, es muy importante diferenciarlas porque su uso, su aplicación es totalmente diferente. Entonces, en el caso de la PrEP, que esta es la sigla que utilizamos de manera internacional, viene del inglés Pre-Exposure Prophylaxis, viene desarrollándose entonces como una estrategia que es programada. Entonces, las personas que están en riesgo pueden hacer un uso diario o periódico de esos medicamentos antirretrovirales en función del riesgo que tienen de infección. Diferente a la PEP, que es la profilaxis post-exposición. Este uso de medicamentos antirretrovirales se hace es cuando el individuo ya ha tenido la relación de riesgo o el evento de riesgo. Y en este caso, pues entonces ya no estamos hablando de un riesgo programado, sino que es un riesgo eventual que se debe dar dentro de las primeras 72 horas posteriores a la exposición para poder garantizar que haya una eficacia en la prevención de la infección y pues es importante recordarles que esto constituye una emergencia médica. Entonces, dando esta claridad de que es importante que diferenciemos PrEP de PEP, continuemos con qué tipos de PrEP existen. Al momento hay 4 tipos de PrEP. Tenemos 2 iniciales que son PrEP oral. La diferencia es que la primera es oral diaria, es decir, el individuo o la persona en riesgo toma una tableta diaria del antirretroviral, y la otra es también PrEP oral, pero este uso es a demanda o también lo llamamos el 2 más 1 más 1. ¿Por qué se llama 2 más 1 más 1? Porque es un estilo o un tipo de PrEP que se utiliza cuando las personas pueden programar su relación de riesgo y no están en un constante riesgo. Me explico. Si yo tengo un comportamiento sexual en el que no todo el tiempo estoy en riesgo de infección por VIH, pero sé que tengo unos momentos puntuales en los que puedo
en tener ese riesgo, por ejemplo, porque, no sé, adquirí una nueva pareja sexual casual y eso no es de manera constante en mí, o he programado algún evento en el que yo pueda percibir que tengo un alto riesgo durante ese evento, pues entonces puedo tomar oral a demanda. ¿Por qué se llama 2+1+1? Porque mientras que la primera, que es la oral diaria, es una tableta todos los días, en este caso lo que se hace es que la persona debe tomar 2 tabletas entre 2 y 24 horas antes de la relación sexual. Posteriormente se da el encuentro sexual y de allí entonces vamos a tomar una segunda tableta a las 24 horas de esta primera tableta y posteriormente una segunda tableta a las 48 horas de la primera toma. Por esto entonces hablamos de un esquema 2+1+1. El tercer tipo de PrEP son los anillos vaginales, que es importante decirlo, es importante decirlo que es para mujeres cisgénero que tienen vagina, no aplica para mujeres transgénero que tienen neovagina, y el uso se da entonces introduciendo un anillo vaginal cada 28 días. Y por último, tenemos la PrEP inyectable de acción prolongada. Esta PrEP, como su nombre lo dice, pues consiste ya no en estar tomando medicamento oral constantemente, sino que se da el uso de una inyección que se finaliza o se da al final cada 2 meses. Pero para iniciarla, ¿qué se recomienda? Se recomienda hacer un inicio de 30 días con una tableta de cabotegravir y posteriormente a eso, pues entonces ya dar la primera inyección al finalizar las tabletas, es decir, a los 30 días de iniciar estas tabletas. Posteriormente entonces ya la segunda inyección va al mes de la primera y a partir de esta segunda ya esperamos 2 meses y de ahí en adelante seguiremos entonces con 2 inyecciones cada 2 meses. Importante aclarar, PrEP oral diaria, PrEP oral, tanto diaria como a demanda, están aprobadas para los medicamentos tenofovir disoproxil fumarato, tenofovir disoproxil alafenamida y también entricitabina. Mientras que los anillos vaginales están aprobados es con el antirretroviral dapivirina y, como bien lo dije anteriormente, pues la PrEP inyectable se usa es con el antirretroviral cabotegravir. Entonces, ya dando paso a los 4 tipos de PrEP, vamos a revisar cómo es entonces esos ensayos clínicos que nos han demostrado la eficacia, la efectividad de la PrEP. Voy a iniciar. Quisiera saber si es visible para ustedes. No sé si este control de mando, no sé cómo minimizarlo. Me confirman, por favor, Karen, si es visible para ustedes toda la diapositiva. Vemos el esquema que está al lado derecho y debajo de Ujú. eficacia está blanco. No sé si ahí tengas algo. Ok, perfecto. No, creo que está bien. Muchas gracias por su confirmación. Entonces, iniciemos con el tema de eficacia y efectividad. Voy a hablar entonces aquí de la PrEP oral, que como bien lo dijimos, puede ser diaria o puede ser esquema 2+1+1. Y aquí les traigo entonces un metaanálisis de ensayos clínicos y estudios de evaluación de eficacia y o efectividad para la PrEP oral que fue publicado en la revista JAMA en 2019. Se recogieron ensayos clínicos que aplicaban tanto como intervención, tanto tenofovir disoproxil fumarato aislado como en combinación con entricitabina. Aquí está entonces rápidamente el flujograma de selección de los ensayos o de los artículos y finalmente pues entonces vemos que ellos incluyen 56 artículos discriminados en diferentes grupos en función de sus preguntas clínicas o preguntas pico de elaboración del metaanálisis. Importante decir que sus preguntas estaban enfocadas a evaluar eficacia, seguridad y reducción de riesgo de compensación. Vamos entonces a ver qué resultados nos trae este metaanálisis. No me pasa ya, perdón ahí, ok. Entonces, ese metaanálisis al final logra hacer, valga la redundancia, el análisis cuantitativo o metaanálisis con 14 ensayos clínicos aleatorizados. En conjunto tienen un N de 18.837 personas. Entre todos los ensayos clínicos, como bien lo pueden ver en estas 2 tablas, tenemos un seguimiento entre 6 meses como mínimo y máximo 4 años. Y en estos cuadros que tengo señalado en rojo está justamente la columna que habla del país donde se desarrolló, el tiempo de duración y la población abordada. Desde la población abordada podemos ver entonces que en conjunto todos los ensayos clínicos
se realizaron en hombres que tienen sexo con hombres, en hombres y mujeres heterosexuales cisgénero, en mujeres transgénero, en parejas, perdón, en personas que se inyectan drogas, en parejas heterodiscordantes y en trabajadores y trabajadoras sexuales. También es importante resaltar que estos estudios que se incluyeron en el metaanálisis, uno de ellos generó entonces la evaluación de la eficacia de la PrEP oral en la versión 2+1+1 o PrEP a demanda. Vemos entonces en este forest plot el resultado del análisis global y discriminado de los ensayos clínicos. En este caso, ustedes pueden observar que el outcome principal o el resultado principal fue entonces la infección o seroconversión a VIH por las personas que están participando tanto en el grupo experimental que era el de PrEP o en el grupo de placebo. Y además, esto está estratificado en función del tipo de PrEP oral, si simplemente era tenofovir aislado o si era en combinación con emtricitabina. Si observamos entonces el forest plot y los datos del riesgo relativo, podemos ver que al hacer el cálculo global se llega a una conclusión o un RR calculado de 0.46 con un intervalo de confianza de 0.33 a 0.66, lo que demuestra entonces la favorabilidad de los resultados hacia el rendimiento de PrEP como profilaxis preexposición. En este lado izquierdo quiero que observen, no sé si se ve muy pequeño, lo voy a leer. Aquí están haciendo la comparación también de ese riesgo relativo en función de los estudios que evaluaron la emtricitabina y el tenofovir en esquema diario comparado con ese riesgo relativo en el esquema demanda. Fueron 9 estudios y 1 respectivamente y tenemos entonces 0.47 de riesgo relativo y 0.14 de riesgo relativo para el caso de PrEP a demanda o 2+1+1. Hablemos de los anillos de dapivirina. Entonces, en este caso, no les traigo un metaanálisis, les traigo 2 ensayos clínicos que son los ensayos clínicos que han dado pie a la aprobación de esos anillos como profilaxis preexposición para el VIH. En este caso traigo el primero, es el estudio MTN-020 Aspire. Este estudio fue publicado en 2016 en New England Journal of Medicine. Era un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en fase 3 y con un N de 2.629 personas. El seguimiento fue en promedio de 1.6 años de mediana, con un rango intercuartílico de 1.1 a 2.3 años. ¿Qué población se evaluó? Fueron mujeres cisgénero, como lo decía al principio. Es importante recordar que los anillos de dapivirina, pues su eficacia se da es en mujeres cisgénero que tienen vagina, no en mujeres transgénero con neovagina. Tenemos entonces dentro de este ensayo clínico, fue multicéntrico, recogió datos de 15 centros de investigación que se llevaron a cabo pues, en los países de Malawi, en Sudáfrica, Uganda y Zimbabue. Si ustedes observan estas 2 gráficas que les muestro, hacen referencia a la incidencia acumulada de la infección por VIH en 2 tipos de análisis. El primero de ellos haciendo un análisis completo de los 15 sitios de investigación y el segundo de ellos haciendo un ajuste en el cual se eliminaron 2 sitios en los que la adherencia de las participantes no había sido óptima. Tanto en el primero como en el segundo podemos ver en estas gráficas de Kaplan-Meier cómo el placebo, que es la línea continua en comparación con los anillos de dapivirina, pues tienen una mayor incidencia acumulada. Vuelvo y repito, tanto para el primer análisis de los 15 sitios como para el segundo análisis de los 13 o los 13 sitios de investigación. Entonces, como conclusión de este ensayo clínico, podemos ver que la incidencia de la infección por VIH en el grupo experimental, es decir, con los anillos vaginales de dapivirina, fue inferior en un 27% en comparación con el grupo de placebo. Y miremos que entonces tenemos una P significativa acompañado también ese 27% del respectivo intervalo de confianza del 95%. Este es el segundo ensayo clínico de eficacia y de anillos de dapivirina. Es un ensayo también doble ciego, fase 3. En este caso, el N es de 1.559 mujeres. También fue publicado en diciembre de 2016 y corresponde al estudio, el estudio del anillo, que así se le llamó ese ensayo clínico. El seguimiento fue entonces también en promedio a 1.6 años, la población eran mujeres cisgénero y en este caso no fueron 15 sino 7 centros de investigación en 2 países, en Sudáfrica y en Uganda.
Podemos ver entonces en esta gráfica, en el eje Y vemos entonces la incidencia acumulada de la infección por VIH y en el eje X pues el tiempo de seguimiento, y como podemos observar la línea amarilla que hace referencia al placebo muestra una mayor incidencia acumulada de seroconversión comparado con la línea punteada pues que nos representa el grupo de dapivirina. En este caso entonces la reducción de la infección por VIH-1 en el grupo experimental fue alrededor del 31%, con un hazard ratio de 0.69 y un intervalo de confianza del 95% de 0.49 a 0.99, lo que nos confirma entonces su significación. Hablemos entonces de la eficacia y efectividad de la PrEP inyectable con cabotegravir. En este caso traigo un metaanálisis. Este metaanálisis fue publicado en Nature en 2023 y hace el estudio de diferentes investigaciones que han publicado, pues entonces ensayos clínicos de cabotegravir, ya fuese en su totalidad, es decir, el artículo completo o los abstracts, ¿cierto? Para el metaanálisis específico se tuvieron en cuenta entonces los ensayos clínicos con total de la publicación y en total lograron un N de 3.896 en el conjunto de todos los ensayos clínicos. ¿Qué población se abordó en estos ensayos clínicos? Hombres cisgénero, mujeres cisgénero y mujeres transgénero. Es importante resaltar acá que en este caso la comparación del grupo experimental no correspondía a un placebo, pues porque para la época en que ya surge el tema de PrEP con cabotegravir de larga duración, ya teníamos entonces aprobado por FDA, por EMA, por recomendaciones de OMS, el uso de PrEP oral a través de tenofovir. Entonces, en este caso, pues el grupo de comparación es justamente el tratamiento estándar. Quiero mostrarles en esta primera imagen la tabla de descripción de los estudios. Resalto acá entonces las columnas de la ubicación para que veamos también un poco cómo están distribuidos en diferentes países estos ensayos clínicos, las poblaciones que ya las aclaré a la izquierda y finalmente el tamaño de muestra. Les traigo entonces el resultado del efecto global o el cálculo del riesgo relativo de esos ensayos clínicos. En este caso, se pudo hacer con los dos ensayos clínicos que estaban completos, que era el HPTN 083 y HPTN 084. Quiero invitarlos a que en lugar de ver el forest plot, veamos entonces los datos directos del riesgo relativo, porque este forest plot digamos que está un poco confuso en función del resultado que vemos acá. Entonces en el 083 se calculó un riesgo relativo de 0.33, en el 84 de 0.11 y el cálculo global después del metaanálisis fue de un riesgo relativo de 0.21. En este caso, la reducción del riesgo de adquisición por VIH fue de un 79% en el grupo que estaba tomando que estaba recibiendo la inyección de cabotegravir de larga duración en comparación con los que estaban en versión de PrEP versión de PrEP oral. Con estos resultados que vemos hasta ahora, podemos evidenciar que los ensayos clínicos nos demuestran una consistencia en sus resultados frente a la eficacia y la efectividad de la PrEP, tanto en la versión oral, sea diaria o a demanda, como en los anillos de dapivirina y también en la versión inyectable con cabotegravir. Sin embargo, es importante que observemos qué pasa con esa efectividad o esa eficacia cuando estamos hablando de adherencia. ¿Qué se ha observado en general? Que si se disminuye la adherencia, se disminuye la eficacia, la efectividad de los diferentes tipos de PrEP. En este caso, iniciemos evaluando entonces la PrEP oral. Aquí traigo entonces el mismo metaanálisis que habíamos evaluado al principio o analizado al principio. Y aquí entonces vemos en este forest plot cómo nos están mostrando esa infección por VIH, pero en este caso estratificada por el tipo de adherencia. Tenemos tres grupos: la gente que logró una adherencia, o mejor los estudios con los individuos que lograron una adherencia de mayor del 70%, posteriormente adherencia entre el 40 y el 70% y finalmente el grupo de adherencia de menor del 40%. Si ustedes observan este forest plot de manera gráfica, se va viendo cómo va cambiando justamente el valor del riesgo relativo en función de la adherencia. En el dato
global tenemos un riesgo relativo de 0,44 con un intervalo de confianza de 0,29 a 0,65, pero observemos entonces la comparación por grupos. En el grupo de adherencia de mayor de 70%, el riesgo relativo era de 0,27. Miremos que cuando ya pasamos una adherencia que baja entre el 40 y el 70%, ya ese riesgo relativo me cambia a 0,51, y finalmente en el grupo de menor adherencia, pues tenemos un riesgo relativo de 0,93. Entonces, y justamente este riesgo relativo de 0,93, pues miremos que cruza justamente el 1, lo que nos está mostrando que ya no hay una eficacia, una efectividad que se pueda evidenciar en estas personas. Todo esto es consistente con que efectivamente las vimos anteriormente, es eficaz, es efectivo, pero si no hay buena adherencia, entonces vamos a disminuir esas capacidades de la terapia profiláctica. Vamos a mirar, esta es otra forma de ver esta misma conclusión de que si se disminuye la adherencia, disminuye la eficacia, la efectividad. En este caso les traigo una correlación de Pearson que nos comparten desde PredWatch. Es importante contarles que PredWatch es una página web que está constantemente evaluando y cargando todos los datos de PrEP en el mundo, y ellos aquí entonces hacen una comparación de la efectividad, porcentaje de efectividad en función del porcentaje de participantes que tenían niveles detectables en plasma de cada uno de los medicamentos que estaban utilizando como PrEP en los diferentes ensayos clínicos. Aquí a la derecha podemos ver todos los ensayos clínicos que incluyeron en esta gráfica. Como se puede observar, la correlación es clara, ¿cierto? Miremos que de hecho el índice da 0,86, donde podemos seguir diciendo si se disminuye la adherencia, se disminuye la efectividad, o a lo contrario, a mayor adherencia, pues entonces vamos a tener mayor efectividad o eficacia. Evaluemos ahora los anillos de dapivirina. También en estos ensayos clínicos se observó la misma situación o el mismo resultado, donde se disminuye la efectividad y la eficacia en función de la disminución de la adherencia. Traigo los dos ensayos clínicos que vimos anteriormente, el estudio de el RIN Study y también el ASPIRE. En el primero de ellos, que es el ASPIRE, entonces se observaron mayores tasas de protección frente al VIH entre las mujeres mayores de 21 años. Sin embargo, esto llamó la atención, y cuando se fue a hacer un análisis más estratificado, verificando por qué era el resultado de esta eficacia frente a dos grupos etarios, se demostró que en el grupo etario de menores de 21 años había una menor adherencia, y que justamente esa diferencia en las tasas de protección correspondía no a la edad directamente, sino a la adherencia. Por supuesto que haciendo ya un análisis más profundo de qué podría estar influyendo en estos chicos o en estas mujeres la adherencia, pues también se ha pensado que el hecho de que sean en su mayoría mujeres adolescentes, que de pronto no tengan también una capacidad de estructurar una disciplina frente al tomo del medicamento, pues también está correlacionado, o más bien está asociado a esa disminución en la eficacia. En el segundo estudio, el RIN Study, también tuvimos entonces una diferencia. La tasa de adquisición del VIH fue un 44% inferior durante los periodos de adherencia. En este caso, ellos no hicieron comparación por grupos etarios, o mejor dicho, sí, voy a corregir esa información, sí lo hicieron, no encontraron diferencias entre los grupos de edad de las mujeres, pero sí encontraron diferencias cuando analizaban en el seguimiento de ambos grupos, sí, cuáles eran esas tasas de cero conversión o de incidencia en comparación en los periodos en que ellas estaban muy adherentes comparado con los periodos de poca adherencia. Y pues entonces acá tenemos la conclusión. ¿Qué ha pasado con los ensayos clínicos que tenemos hasta el momento de cabotegravir o PrEP inyectable? Tenemos la tendencia a decir que sí también podría pasar en ellos, que si disminuye la adherencia, disminuye la eficacia, la efectividad. Sin embargo, todavía no lo podemos afirmar porque los ensayos clínicos que hay publicados todavía no han tenido el alcance de afirmarlo. Aquí traigo entre comillas el resultado de este metaanálisis, donde ellos dicen, me permito leerlo, nuestros resultados demuestran que las personas que recibían cabotegravir tenían menor riesgo de contraer el VIH que las que recibían el tenofovir, la antricitabina. Sin embargo, no podemos discernir si este resultado se debe a las diferencias de eficacia entre los agentes en sí mismos, o por las vías de administración dispares de administración, es decir, oral e inyectable, o en el caso
Segundo a esto es justamente el tema de la adherencia. Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente. Si bien es cierto que hasta ahora no tenemos la certeza absoluta de que en cabotegravir también haya una disminución de la eficacia o la efectividad en función de la adherencia, pues con todo lo que hemos visto en los otros tipos de PrEP, es muy lógico poder pensar que va a pasar lo mismo. Y sobre todo porque aunque estos ensayos clínicos no tuvieron el alcance de confirmarlo, sí se observó en los grupos que en general la adherencia a la PrEP oral fue mucho menor en estos ensayos clínicos comparado con la adherencia que se tuvo para el cabotegravir. De hecho, también una de las posibles ventajas que se ha conversado, que se ha discutido a nivel internacional frente al tema del PrEP inyectable es justamente la facilidad de garantizar la adherencia en las personas, porque es más fácil que yo me aplique una inyección cada 2 meses a que yo tenga que recordar todos los días de la semana y del mes, pues estarme tomando una pastilla diaria, una tableta diaria. Entonces, resumamos frente al tema de efectividad, eficacia y efectividad. Cuando hablamos por vía sexual, transmisión por vía sexual, los ensayos clínicos en conjunto nos han demostrado que la protección por PrEP, cuando está bien tomada, es decir, cuando estamos adherentes, puede llegar hasta el 99%. A su vez, esos mismos ensayos clínicos nos han demostrado que la reducción de la infección en las personas que se inyectan droga podría ser de al menos 74%, también dependiendo de la adherencia que se tenga al medicamento. Vamos entonces al quinto punto y es preguntarnos, ¿cuál es la seguridad de la PrEP? ¿Realmente es seguro tomar PrEP? Es una pregunta muy importante porque es muy común cuando estamos hablando de PrEP y sobre todo para aquellas personas que apenas están empezando a documentar en el tema. Empecemos entonces con PrEP oral, tanto la diaria como 2+1+1. Traigo entonces nuevamente el metaanálisis de JAMA de 2019. Les recuerdo entonces 14 ensayos clínicos y las poblaciones fue HSH, hombres y mujeres heterosexuales, mujeres transgénero, personas que se inyectan drogas, parejas heterodiscordantes y trabajadores y trabajadoras sexuales. Si ustedes observan, aquí tenemos una primera imagen que es el forest plot del metaanálisis donde están haciendo el análisis de la mortalidad estratificada por subgrupos en función de qué el tipo de droga, es decir, del tipo de medicamento, es decir, si estaban dando tenofovir aislado o si lo estaban dando en conjunto con emtricitabina. Como bien pueden observar, no hubo diferencias entre los dos grupos respecto a la mortalidad. Miremos ahora entonces cómo fue ese metaanálisis en función de los eventos adversos graves. Como bien pueden observar aquí también con el forest plot y con los datos del riesgo relativo, entonces vemos que tampoco hubo una diferencia entre el grupo de placebo comparado con el grupo experimental, es decir, tanto mortalidad como eventos adversos serios o graves no fueron diferentes entre ambos grupos. Y finalmente, miremos acá cómo analizan las pérdidas o los retiros de los pacientes ocasionadas por esos eventos adversos entre cada grupo, el grupo experimental y el grupo de placebo. Nuevamente podemos observar que no hay hay una diferencia pequeña acá en TDF entre citabina, que nos da un RR de 1.27, pero cuando vemos el TDF aislado, pues vemos que no hay una diferencia entre los grupos y al calcular el global tenemos entonces que tampoco hay esa diferencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Resumo hasta ahora. Desde eventos adversos o de seguridad, en esos ensayos, en este metaanálisis que analiza PrEP oral, no encontramos diferencias en mortalidad, no encontramos diferencias en eventos adversos graves y tampoco encontramos diferencias en la pérdida de pacientes en función de esos efectos adversos graves. Pero cuando ya se estratifica y se hace el análisis por subgrupos, vemos que al evaluar los efectos adversos a nivel renal, sí encontramos unas diferencias. En este caso, vuelvo y repito, tenemos inicialmente TDF aislado, posteriormente TDF combinado con emtricitabina y finalmente tenemos el cálculo global. El cálculo global que nos está mostrando una RR de 1.43, en el caso de la combinación 1.54 y de TDF solo 1.24. Digamos que esto no es
sorpresivo, porque bien lo sabemos que el tenofovir tiene un efecto sobre el riñón, sobre el glomérulo, pero de todas maneras es importante tener en cuenta lo siguiente. Vimos que en la mortalidad general y en los efectos severos adversos graves no se encontró una diferencia. ¿Qué se observó en estos estudios? Que las personas que tenían una alteración en la tasa de filtración glomerular después de haber iniciado el tratamiento con PrEP oral, si se les retiraba el medicamento de manera espontánea, recuperaban entonces su tasa de filtración glomerular y ninguno de los individuos en ninguno de los ensayos clínicos, pues entonces estuvo asociado a una insuficiencia renal crónica o un daño mayor. Este es entonces el mismo metaanálisis, pero ya analizando la fractura en función también de los diferentes esquemas y como podemos observar, pues entonces no hay una diferencia en los que recibieron solamente TDF, tampoco lo hay entre el grupo de placebo y los que recibieron la combinación de TDF y entrecitavina y finalmente, pues entonces el cálculo global nos confirma esa ausencia de diferencia, es decir, no hay diferencia frente al riesgo de fractura entre las personas que están tomando PrEP y el placebo. Esta es muy interesante porque nos está hablando cómo es la seguridad en las mujeres gestantes, es supremamente importante por el tema de poder prevenir esa transmisión en mujeres gestantes y posteriormente asociada ella también a transmisión materno-infantil del VIH. Como bien observan aquí en el forest plot, pues vemos que para el grupo que recibió solamente TDF o los que recibieron TDF combinado con entricitabina, no hubo diferencia frente a las tasas de aborto comparado con el grupo placebo. Y hacer el cálculo global en este metaanálisis se confirmó entonces esa ausencia de diferencia. ¿Qué nos lleva a mostrar esto? Que esta versión de PrEP es segura para las personas que están lactando y que están, que están gestando. Hablemos entonces de los anillos de dapivirina. ¿Cómo es la seguridad en esos anillos de dapivirina? Les recuerdo que estamos analizando los dos principales ensayos clínicos que dieron pie a esa aprobación. En ambos no hubo diferencias significativas en los grupos respecto a la frecuencia de variables principales de seguridad. Y respecto al PrEP inyectable de cabotegravir, continuamos también con el metaanálisis que trajimos para hablar de cabotegravir. Aquí tenemos dos gráficas. La primera, en la parte superior, entonces está hablando de los efectos adversos grado 2 y la segunda de los eventos adversos serios o graves. Como bien pueden observar, tanto en los forest plot como en los datos del riesgo relativo, no hubo diferencias entre los grupos de. Recuerdo que aquí era cabotegravir, que era el grupo de intervención no experimental, comparado con el grupo de control, que eran los que estaban recibiendo la PrEP oral diaria. Entonces, digamos que con estas evidencias podemos irnos dando una idea de cómo es la seguridad de PrEP, que en todas las versiones que tenemos realmente es una terapia que es segura. Por supuesto que tenemos que tener unas consideraciones especiales con aquellas personas que tienen unas condiciones particulares. En el caso de las personas que estén en PrEP oral o que deseen PrEP oral, sería verificar el tema de la tasa de filtración glomerular. Eso está también dentro de todos los esquemas o protocolos que se tienen internacionales y en el protocolo que estamos próximos a implementar a nivel nacional en nuestro territorio. Y en el caso de cabotegravir, pues sabemos que cabotegravir es un antirretroviral que también tiene un efecto a nivel hepático, entonces también es importante mirar en aquellas personas que tienen de base una comorbilidad hepática, una alteración en la función hepática, pues entonces qué tipo de PrEP podría ser mucho más óptimo para ellos para no aumentar ese riesgo entonces de daño. Vamos al punto 6, que es una pregunta muy importante también, y es, cuando salieron todos los primeros ensayos clínicos de PrEP, lo primero que empezamos a pensar mucho las personas que trabajamos en el área de VIH fue, ¿cuál es el riesgo que vamos a tener de empezar a dar PrEP y que surja resistencia en estas cepas de las personas que se seroconviertan asociadas pues a esa toma de PrEP? Les traigo entonces este metaanálisis, es un metaanálisis que fue publicado en BMG Open Journal, acoge 14 ensayos clínicos aleatorizados con un N de alrededor de 18.000 personas y como ustedes pueden observar acá, se está mostrando entonces en esta figura cómo fue el riesgo relativo de mutaciones
que generaban resistencia a los medicamentos en las personas que estaban tomando el tricitabina tenofovir comparado con el placebo. Si observamos, entonces el riesgo relativo aquí es de 3.53, lo que nos llevaría a pensar que efectivamente se estaba generando una mayor resistencia a los antirretrovirales en las personas que toman PrEP comparado con el placebo. Sin embargo, yo los invito a que miremos con mucho detalle esta siguiente diapositiva que nos explica un poco esos resultados. ¿Qué pasó en esos estudios? 5 ensayos clínicos. Yo voy a hacer una corrección, me disculpan. Aquí había dicho que eran 14 ensayos clínicos, eso es, corrijo esto. En este metaanálisis fueron 15 ensayos clínicos con un N de 25.000 personas aproximadamente. Quiero entonces volver al discurso que venía trayendo, y es que 5 de los ensayos clínicos incluidos de estos 15, entonces informaron que detectaron mutaciones en el virus del VIH asociadas a resistencia a los antirretrovirales en personas que habían tenido una infección aguda en el momento de la inclusión del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Fueron personas que por diferentes razones, cuando se les inició PrEP, ya estaban con una infección aguda. Recordemos que PrEP es para personas que no viven con VIH y que están en riesgo de adquirirla. PrEP no está aprobado y no tiene eficacia ni efectividad para las personas que están ya infectadas o que viven con el virus y que necesitan ya un esquema de tratamiento completo. Entonces, en este caso, ahí vamos viendo de dónde viene esa relación o diferencia entre los dos tipos de resultados de la resistencia, ¿cierto? De estos 5 ensayos clínicos, entonces, que reportaron personas con infección aguda que presentó resistencia, se detectaron en esas personas 9 mutaciones. De esas 9, 8 habían recibido entonces el fármaco en el estudio y una paciente había pertenecido al grupo de placebo. De las 9 mutaciones, 7 de ellas eran para tricitabina, me disculpan, ¿cierto? Sin embargo, cuando ya analizamos en global los resultados, podemos ver que las tasas de resistencia y la seroconversión de los individuos que habían iniciado PrEP después de la aleatorización y en los que sí se estaba seguro que al momento del enrolamiento, de la inclusión en el estudio, no vivían con VIH, fue muy bajita. De 551 personas que seroconvirtieron, recuerden que son 551 seroconversiones, pero en 25.000 individuos, se detectaron únicamente 7 mutaciones de resistencia. Una de ellas fue a tenofovir, que fue la K65N, que justamente es una mutación bastante o poco frecuente mejor, y las otras 6 mutaciones fueron a tricitabina. ¿Qué nos muestra entonces esto? Que a pesar de que el efecto global nos podría mostrar que sí hay una mayor resistencia en esos individuos, pues realmente esa resistencia que se muestra ahí está influenciada justamente por el tema de las personas que ya llegaron al estudio con una infección y que posiblemente traían la resistencia previamente, o que por el uso de esa PrEP, estando ya infectados, pues indujo la resistencia. Vamos a finalizar entonces con el último tema, que son los usos y prescripción de PrEP. Para ello quiero mostrarles rápidamente cómo estamos al primer cuatrimestre del año respecto a las iniciaciones de PrEP en todo el mundo. Este mapa nos va mostrando, es un mapa de calor, donde nos muestra cómo van la iniciación de PrEP en cada uno de los países alrededor del mundo. Empezamos más o menos en antes de 2016 y al día de hoy, pues, o a estos últimos datos, tenemos que alrededor del mundo hay alrededor de 4.340.881 personas que ya iniciaron PrEP. Estos datos, es importante aclararlos, son para cualquier tipo de PrEP, llámese PrEP oral a demanda, PrEP oral diaria, anillos de apivirina o el caso de larga acción con cabotegravir. Rápidamente quiero comentarles, para las personas que no han tenido la oportunidad, nosotros en Colombia ya se hizo un piloto PrEP. Es importante aclarar que este piloto PrEP no era para evaluar la efectividad ni la eficacia de la PrEP, porque eso estaba ya más que comprobado, sino para mirar cómo se iba a hacer el proceso de implementación de la estrategia en el país. Fue un estudio que se llevó entre el año 2019 y 2021. Rápidamente les cuento que fue una cohorte de hombres que tienen sexo con hombres, en su mayoría 537 individuos, y 9 mujeres transgénero, para un total de 546 personas con un seguimiento a un año.
En resumen, se tuvo una serie de cero conversiones asociadas a la falla de PrEP, tampoco hubo efectos adversos graves asociados a la PrEP y en total pues se calcula que se pudo haber evitado alrededor de 5 infecciones en esa población que estuvo en seguimiento durante ese año. Vamos entonces a hablar cómo estamos implementando esos lineamientos de PrEP en los usos y prescripción de PrEP de acuerdo a los lineamientos de PrEP en Colombia y que también pues en algunos puntos están apoyados por las informaciones internacionales y también por la guía de práctica clínica actualizada de VIH 2021. Me permití traer las tablas que tenemos en el documento de lineamientos de PrEP. Tenemos ya certificadas las tablas de acuerdo al tipo de PrEP. En este caso les estoy mostrando PrEP oral diaria. Les recuerdo que en este caso tenofovir y isoproxil fumarato es de 300 miligramos y emtricitabina es de 200 miligramos. Es la combinación aprobada para PrEP. Y la población objeto entonces son personas mayores de 12 años y con un peso de al menos 35 kilogramos que no sean reactivas para la prueba de VIH. Esto es fundamental y esto se repite en todos los tipos de PrEP. Las personas que son elegibles para hacer PrEP, para tomar PrEP, son personas que tienen un riesgo sustancial al VIH, pero que no tienen infección y eso es muy importante que lo tengamos todos claro porque al momento que vayamos a iniciar PrEP tenemos que estar seguros de que la persona no tiene aún el virus. Entonces, en este caso, la PrEP diaria puede ser cualquier pareja seronegativa, pueden ser hombres y mujeres cisgénero o hombres y mujeres transgénero o mujeres gestantes o personas gestantes que es pareja de una persona que vive con VIH y que esta persona que vive con VIH aún no ha alcanzado su indetectabilidad o no tienen conocimiento de la misma, del estatus de carga viral de este individuo. Porque haga un hincapié aquí en el tema de indetectabilidad. Recordemos que hoy sabemos que una persona que es indetectable no transmite el virus, ¿cierto? Entonces, en los casos en que las personas son parejas serodiscordantes y su pareja que vive con el virus tiene carga indetectable, no es necesario inducir a PrEP. Sin embargo, si la pareja quiere hacerlo, la indicación es brindarle la PrEP, ¿cierto? Como les decía, esta PrEP es entonces, se toma una tableta diaria. No me voy a detener a dar como toda la información que tenemos acá porque pues para eso están los lineamientos que próximamente les estaremos compartiendo a todos ustedes y rápidamente es importante decirles que en el momento de implementar pues la idea es poderle brindar al individuo las pastillas o las tabletas necesarias para cubrir su tiempo de protección mientras que se llega a la próxima cita. No voy a ahondar en esto porque esto lo haremos en el próximo webinar a cargo de la doctora Cielo Ríos. La segunda entonces es la PrEP oral diaria. Digamos que aquí quiero hacer una claridad, aquí seguimos con oral diaria no a demanda y es porque en este caso estamos hablando de tenofovir a la fenamida combinado con emtricitabina. En este caso tenofovir a la fenamida de 25 miligramos y emtricitabina de 200 miligramos. ¿Para quién tenemos esta PrEP? Es ideal para las personas que quieren iniciar PrEP oral pero que tienen alguna alteración renal, ¿cierto? Entonces hay que hacer una evaluación en los individuos, sigue siendo el mismo criterio de inclusión, mayor de 12 años y con un peso menor o al menos de 35 kilogramos, pueden ser personas, parejas serodiscordantes. Hay que tener en cuenta en este caso algo, esta PrEP no está indicada en mujeres. Miren, aquí tenemos la observación, el esquema tenofovir a la fenamida no está indicado en mujeres cisgénero o en mujeres transgénero que tienen sexo vaginal receptivo, en los casos de aquellas mujeres transgénero que tienen neovagina. ¿Por qué no está indicado en esos individuos? Porque hasta el momento que tenemos la realización de los lineamientos y con toda la evidencia científica, no se tenían todavía ensayos clínicos que pudieran demostrar la eficacia de este tipo de PrEP a través de, en este tipo de población. Por lo tanto, no está indicado en ellos. Si tenemos una mujer entonces que tiene una insuficiencia renal o que tiene una condición renal particular, pues la idea podría ser pensar en unos PrEP de anillos vaginales o tal vez en cabotegravir. Vamos entonces a la PrEP oral a demanda. Ya les expliqué qué es 2 más 1 más 1. Se toman 2 tabletas al inicio, entre 2 y 24 horas antes de la exposición sexual. Posteriormente, una tableta a las 24 horas de la primera y finalmente una última a las 48 horas de la primera. Es importante aclarar aquí que tenemos una línea de continuidad, como bien lo observan en esta flecha, porque una persona que programa el riesgo podría quedarse en riesgo durante 1 o 2 semanas. En caso de que esto sea así, pues entonces a partir de esta tableta de las 48 horas, la persona debe seguir tomando una tableta diaria hasta que se
pare su temporada de riesgo. Importante, PrEP oral a demanda está únicamente aprobado para hombres que tienen sexo con hombres. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos y la evidencia que tenemos hasta hoy solamente nos ha demostrado eficacia en ellos. No nos han demostrado eficacia en mujeres ni transgénero, ni cisgénero, ni nada. Entonces, por eso solo está indicado en hombres que tienen sexo con hombres. Tampoco está indicado en hombres que tienen relaciones sexuales heterosexuales. Los anillos de vaginales de dapivirina, ya les había contado que se introduce un anillo vaginal cada 28 años en la vagina. Recuerden que no es para mujeres transgénero, es para mujeres cisgénero. Y como siempre, pues entonces las mismas indicaciones. Persona que no viva con VIH es el requisito para todos los tipos de PrEP. Y pues entonces esta es la idea de poder tener estos medicamentos y este dispositivo en Colombia. Aquí aprovecho para aclararle lo siguiente. En Colombia tenemos disponibilidad de PrEP oral a demanda, PrEP oral diaria en sus dos versiones, tenofovir, alafenamida como tenofovir, disoproxil fumarato y entricitabina, pero en Colombia aún todavía no tenemos disponibles los anillos de dapivirina. Sin embargo, la idea es esperar a que pronto lleguen a nuestro país, que puedan ser aprobados por las entidades correspondientes y tener entonces la disponibilidad para nuestra población. Lo mismo pasa también con la PrEP inyectable. Ya está aprobada internacionalmente, todavía no llega a nuestro país, pero ya tenemos la claridad de cómo se va a implementar. Son personas entonces mayores de 12 años y con un peso al menos de 35 kilogramos, como siempre, entonces que no vivan con VIH. El cabotegravir en este caso es una inyección de 600 miligramos, 3 ml. Y importante tener en cuenta quién no podría tener o quién está contraindicado para este tipo de PrEP. Las personas que por supuesto tienen infección por VIH o tienen un estatus de VIH desconocido, personas que estén en tratamiento con carbamazepina, con oxacarbazepina, etcétera, que pueden potenciar el daño secundario al medicamento, y personas también que tienen enfermedad hepática avanzada o hepatitis viral aguda. En este caso se debe interrumpir si se presenta hepatotoxicidad. Y como les recordaba entonces, o les decía inicialmente, se inicia con 30 días de tableta. Esto es importante informarles que es digamos, alternativo. Unas bibliografías o unas recomendaciones dicen que lo hagan, otras dicen que si se quiere se puede iniciar desde la primera inyección. Nosotros en los lineamientos lo hemos planteado como que se inicie con una tableta diaria cada 30 días para mirar la tolerabilidad del paciente al cabotegravir, y posteriormente se hace la inyección la primera vez al mes de haber terminado entonces las pastillas, no, perdón, de haber finalizado las tabletas, se inicia la primera inyección, posteriormente al mes la segunda, y ya de en adelante empezamos con una inyección cada 2 meses. Hemos terminado, espero que hayan podido aprovechar un poco este espacio, y agradezco muchísimo a todos la invitación y la disponibilidad de escucharme. Muchas gracias, Ana Claudia, a ti por tu presentación y por esta información tan importante en términos también de evidencia, que es una de las características importantes de la prevención combinada, y precisamente poder desde allí implementar y articular diferentes intervenciones. Tenemos varias preguntas. Si estás de acuerdo, te las leo y las respondes por cuestión de tiempo, pues en una respuesta condensada. Claro que sí. Entonces, la primera pregunta es de Fabio Otero. Él pregunta, quisiera saber cuánto tiempo después de inicio de PrEP se le puede decir al usuario que está, entre comillas, protegido. Carmen Castellanos, bueno, ella indica que tiene un paciente que inició tratamiento PrEP y que refiere que ha presentado cefalea posterior al inicio de terapia con tenofovir entricitabina. No amplía el comentario, pero creo que va por esta relación con esta cefalea. También Angie, que es desde la Secretaría Departamental de Salud de Córdoba, tiene la duda si la PrEP con cabotegravir está disponible en Colombia, y esto se une también con otra pregunta que hacían la misma pregunta con los anillos vaginales, si están aprobados para su uso en Colombia. Alguien pregunta si en el plan de beneficios ya está incluida la PrEP inyectable.
Fabio también nos pregunta si en hombres con antecedentes de litiasis renal asintomático y con TFG normal, es suficiente este antecedente para pensar en TAF como primera opción. Y ¿cómo se define Carlos nos pregunta, Carlos Restrepo, ¿cómo se define una persona en riesgo, en balance riesgo-beneficio por función renal y hepática, y si vale la pena usar PrEP en personas vulnerables? Bueno, hay bastantes preguntas. Bueno, voy a tratar de dar respuesta. ¿Hay alguna otra, Karen? Sí, sí, hay otra. En este momento se cuenta con el flujograma de inicio de terapia PrEP desde diferentes niveles de atención en Colombia. No hay una pregunta, pero asumo que es una pregunta. Alguien pregunta si para efectos prácticos actualmente no hay disponible ninguna opción para mujeres. Y alguien más dice, el cabotegravir se lee bimensual en lo que acaban de publicar y es bimestral. Bimensual significa 2 veces al mes. Y alguien más pregunta, esta es la última pregunta, si en gestantes, ¿cuál es el tratamiento PrEP de elección? No, se aumentaron con el tiempo, pero Eso invito está bien. sí. Muchas gracias. Nos pasaremos unos minutitos de las 9, pero bueno, para dar respuesta a estas preguntas, antes de darte la palabra, pues les digo que en el chat está el listado de asistencia, también les compartiré el enlace de conexión de inscripción para la siguiente sección, que es el 31 de mayo, y pues importante que se registren y también les compartiremos la información por correo. Entonces, adelante, Ana Claudia. Ok, muchas gracias, Karen. Voy a tratar de responder todas las preguntas. Muchas gracias a todos por sus inquietudes. Confieso que en este momento no recuerdo con exactitud a partir de qué día podemos hablar de una protección de PrEP. Entonces, soy sincera en este momento. Sin embargo, es importante aclarar que una persona que ya haya llevado un mes de tratamiento continuo es una persona que ya está completamente protegida. Obviamente, me permito aprovechar el espacio para repetirles, recuerden que la eficacia en PrEP en cualquiera de sus versiones va a depender de la adherencia, ¿cierto? Justamente cuando veamos en el próximo webinar todo el tema de implementación, vamos a ver que la idea es que en cada visita que tengamos de seguimiento de las personas que están en PrEP, pues podamos hacer una valoración de ese nivel de adherencia para poder también hacer entonces un abordaje del individuo en cómo estimular esa adherencia. ¿Hay cabotegravir y dapivirina en Colombia? A la fecha todavía no la tenemos aprobada, todavía no lo tenemos, pero pues nosotros justamente hemos tratado de ser muy vanguardistas, si me permiten la palabra, en que ya tengamos todo listo para que en el momento en que ya ingresen tanto el dispositivo de anillos como el medicamento cabotegravir, pues entonces podamos empezar a disponerlo como PrEP en cualquier nivel de atención. Obviamente posterior a la aprobación por INVIMA y por todas las entidades correspondientes. Tengo una pregunta sobre PrEP inyectable, pero no la recuerdo. Voy a pasar, me disculpan que no tomé bien nota de esa. Tengo otra pregunta que hablaba sobre una persona que tiene una historia clínica previa de litiasis y que tiene una tasa de filtración glomerular normal. ¿Cuál sería entonces la opción? La idea es poder evaluar en el individuo en ese momento que vamos a iniciar PrEP la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Para evaluar cómo está su condición. Si ese individuo tiene una tasa de filtración glomerular normal, pues la indicación es que podría tomar una PrEP oral con tenofovir y isoproxil fumarato, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos casos especiales sí hay que mirar muy bien la historia clínica del paciente, qué condiciones tiene, pues para pensar que podría ser una alternativa a la fenamida, pero pues de entrada con esa tasa de filtración podríamos pensar inicialmente con tenofovir y isoproxil. ¿Cómo se define una persona en riesgo? Maravillosa esta pregunta porque no la quise abordar por el tiempo que teníamos hoy limitado del webinar y porque de todas maneras en el tema de implementación vamos a poder ahondar un poquito en ello. Las personas en riesgo es importante que lo tengamos en cuenta. Sabemos los que trabajamos en VIH a profundidad que en VIH siempre hemos dado una prioridad a abordar las poblaciones clave.
¿cierto? Que son poblaciones que por algunas de sus condiciones y sus comportamientos podrían tener una mayor vulnerabilidad frente a la infección por VIH. Sin embargo, es importante que todos tengamos en cuenta que para la estrategia de prevención combinada y específicamente para el PrEP, no solamente se deben abordar las poblaciones clave, sino cualquier persona que esté en riesgo de infección, independientemente si pertenece a una población clave o no. Entonces, ese riesgo de infección se evalúa de acuerdo a varias metodologías. Se han propuesto encuestas, se han propuesto como algoritmos de clasificación. Nosotros ya tenemos establecida una que proponemos estandarizar pues en Colombia y es justamente hacer la averiguación en el individuo por sus comportamientos en los últimos 6 meses. Rápidamente, si tenemos poblaciones con una tasa de incidencia mayor de 3 nuevas infecciones por cada 100 habitantes por año y en esa tasa de incidencia tenemos personas que en los últimos 6 meses hayan tenido una infección previa por cualquier tipo de ITS, así sea simplemente no diagnosticada por laboratorio, sino reportada por autorreporte del individuo, esa persona se considera en riesgo sustancial. ¿Quién más puede estar en riesgo sustancial? Las personas que tienen sexo con una o más parejas sexuales de las que no le conocen su estatus VIH, no saben si viven con VIH o no saben si tienen una carga indetectable o no. ¿Quién más es una persona que está en riesgo? Las personas que usan, que se inyectan drogas. Las parejas de las personas que se inyectan drogas también se consideran una persona en riesgo sustancial y en este momento se me escapan los otros criterios, pero quiero decirles que en ese proceso de implementación que tenemos en los lineamientos nacionales de Colombia ya tenemos muy bien establecido cómo se generó esa encuesta y que esa encuesta pues responde a la construcción de toda la información que se hizo de la revisión bibliográfica internacional y sobre todo de la experiencia del piloto PrEP que se hizo durante 2 años. Bueno, veo por acá también que sí valdría la pena utilizar PrEP en poblaciones vulnerables. Yo voy a ser supremamente contundente con esta respuesta y es vale la pena, absolutamente. Como bien les mostré, el riesgo que hay realmente es muy aislado, incluso en ese renal y en ese asociado a hepatotoxicidad por cabotegravir siguen siendo muy aislados, pero aún así, cuando hacemos una evaluación de riesgo-beneficio en una persona que tiene un alto riesgo de infectarse con virus del VIH, vale la pena asumir ese riesgo, ¿cierto? Entonces, por supuesto que vale la pena y ojalá podamos tener a todas las personas que están en riesgo sustancial en esta estrategia de prevención. Obviamente, como lo dije al principio, dentro de todo el paquete de prevención combinada, porque si lo hacemos de manera aislada, pues entonces tampoco vamos a tener una buena respuesta. Me preguntan también que si había un flujograma de PrEP por los diferentes niveles de atención. Si lo hay, eso se va a hablar también en el próximo webinar. Importante dejar como claro inicialmente que todo el tema de PrEP está eh, gestionado, está diseñado en Colombia para que se haga en el primer nivel de atención. PrEP no se tiene que dar por médicos expertos de VIH. PrEP no se tiene que dar por médicos especialistas o infectólogos. La PrEP la brinda, la ofrece cualquier médico general. Por supuesto que tenemos que empezar a capacitarnos, sobre todo, no solamente el personal médico y enfermería, sino toda la gente que está alrededor, inclusive el químico farmacéutico, el personal de psicología, de trabajo social y también el personal administrativo en temas de atención diferencial, con enfoque diferencial, disminución de estigma y discriminación en las poblaciones diversas, etcétera. Pero está todo diseñado para que se haga desde el primer nivel. Entonces, en cualquier IPS del país se debe ofrecer PrEP. Eh, Hay una indicación de que cabotegravir no entendí muy bien la pregunta, creo que entendí que se leía en la diapositiva como si fuera bimensual o a cada trimestre. Eh, Voy a asumir pues que la duda es cada cuánto y voy a repetir, entonces cabotegravir si, se inicia con la toma de las 30 tabletas para mirar entonces la tolerabilidad al cabotegravir. Al día que termino la 30ª tableta, me inyecto o me inyectan, ¿cierto? Posteriormente, al mes, me aplican la segunda inyección y posteriormente, a los 2 meses de esa inyección, ya empiezo a tener inyecciones cada 2 meses. Ese es el esquema de cabotegravir o de PrEP de larga duración. Y
me preguntan que en las mujeres o las personas gestantes, ¿cuál es la PrEP ideal? En este caso, ideal tomar PrEP oral. eh, Recuerden que la PrEP oral, les mostré en los ensayos clínicos y en los metaanálisis, no hubo una diferencia, no hay teratogenia demostrada, no hay ningún efecto. Entonces ya todas las guías de la OMS internacionales que nos dicen mujer gestante, persona gestante o lactante, tranquilamente puede estar en PrEP. De hecho, si identificamos que está en riesgo sustancial, cuanto antes hay que ponerla en PrEP, justamente pues para prevenir allí la infección no solamente de una, sino de dos personas. Entonces, con PrEP oral con emtricitabina y tenofovir isóproxil fumarato es la ideal para estas mujeres, obviamente evaluando que no tengan daño renal y las otras cosas que hemos visto. Creo que evacué las preguntas que alcancé a anotar, no sé si me faltó alguna y me disculpan. Gracias, Ana Claudia. Nos llegaron un par más. Ujú, eh, que responderlas brevemente como para no dejarlas. claro que sí. Nos escribe Camilo Arias de Fundación Ancla. Dice que si en el caso de una persona que inicie PrEP diaria y este es intermitente cada mes en la ingesta, puede generar algún tipo de resistencia al medicamento. Y bueno, si el solo hecho de ser, eso lo pregunta otra persona, un hombre, si el solo hecho de ser un hombre que tiene sexo con hombres sin una pareja estable puede considerarse una indicación de PrEP. Con esta Gracias. cerramos. Ujú. Muchas gracias. Voy a entonces a responder la primera. Es el caso de una persona que está tomando PrEP diaria, pero de manera intermitente y se están preguntando por la resistencia. Es importante tener en cuenta eso. La falta de adherencia a los esquemas de PrEP, pues demostramos con evidencia científica suficiente que alteran o afectan la efectividad y la eficacia, pero también nos pone en riesgo de generar resistencia en caso de que ese individuo que no está protegido de manera óptima, pues entonces adquiera el virus, siga tomando sin saber que tiene el virus, entonces la profilaxis de manera desordenada y entonces en ese caso podríamos estimular la resistencia del virus, ¿cierto? Justamente por eso es que es muy importante hacer evaluación de la infección por VIH, hacer tamizaje de VIH en todas las personas que van a iniciar PrEP y posteriormente cada 3 meses en los esquemas de seguimiento. Eso es fundamental porque tenemos que evitar esa posible generación de resistencia. Pero como les digo, esa generación de resistencia es asociada justamente a la falta de adherencia y al no seguimiento de los esquemas de manera adecuada. Sin embargo, también quiero anotar ahí que hay que sentarnos con las personas que tienen esa inquietud por iniciar PrEP y hay que mirar de acuerdo a sus condiciones de vida cuál es la PrEP ideal, no solamente desde el punto de vista fisiológico y de los efectos adversos, sino también de sus condiciones. Pensemos, por ejemplo, hay personas que podrían empezar a elegir PrEP a demanda, pero realmente va a ser como entre comillas, su riesgo programado es tan constante que más bien justifica de una vez empezar o continuarlas en PrEP diaria que hacerlo a demanda, ¿cierto? También hay que empezar en este caso. Sabemos que en nuestro país tenemos una gran dificultad con el tema de las violencias basadas en género. Van a haber mujeres que nos van a llegar que su pareja no le va a permitir, no se puede dar cuenta que se quiere proteger contra el virus del VIH. Entonces, en estas personas, lo más indicado sería poder llegar con ellas a tomar dispositivos intrauterinos, es decir, el anillo de dapivirina. ¿Por qué? Porque hay que protegerlas, dado que pues por sus condiciones no sería ideal para ellas el, el PrEP oral. Otra opción también sería el tema del cabotegravir. Entonces, con esos dos ejemplos es como hay que hacer una evaluación integral de las condiciones del individuo para escoger la mejor opción de PrEP. Y me preguntan que si el solo hecho de ser hombre que tiene sexo con hombre es indicado para tomar PrEP. Yo respondo que no. Hay una cosa muy importante desde el riesgo y es que nos hemos acostumbrado a clasificar el riesgo en función de la pertenencia a poblaciones clave y no es así. Lo que me hace a mí estar en riesgo, si bien pertenecer a una población clave me podría hacer más vulnerable, realmente son los comportamientos que me llevan a ese riesgo. Entonces, el solo hecho de ser HCH no implica que yo tenga que tomar PrEP. Si yo soy un HCH, que tengo una pareja estable y que además mi pareja estable también
digamos que practica la monogamia, por así decirlo, ¿cierto? Y expresarlo de alguna manera, pues no habría ninguna indicación de tener que estar tomando PrEP, ¿cierto? Ahora, si su pareja, independiente de que sea HCH, puede ser un hombre heterosexual, puede ser una mujer con un hombre, etcétera, tiene parejas alternas o tú tienes parejas alternas, entonces ahí hay que empezar a evaluar cuál es el nivel de riesgo para pensar en PrEP, pero no simplemente por pertenecer a la población clave, entonces ya tenemos que tener PrEP. Listo, muchísimas gracias Ana Claudia y a todas las personas que se han quedado hasta ahora para precisamente dar respuesta a todas las preguntas de este tema tan importante e interesante. Unos avisos antes de cerrar y darle la palabra a Cielo Ríos del Ministerio de Salud y Protección Social que nos quiere dar unas palabras de cierre. En el chat les he compartido el enlace de registro de asistencia y también el enlace para inscribirse a la segunda sesión de este ciclo de conversatorios, que es el próximo miércoles 31 de mayo. Entonces, invitados a participar y seguir activamente en estos conversatorios. Y también me han preguntado el tema de la grabación, les compartiremos la grabación de estos webinarios para que también los puedan consultar después. Entonces, muchas gracias por su participación, muchas gracias Ana Claudia, y le doy la palabra a Cielo Ríos, quien nos quiere dar unas palabras de cierre. Muy buenos días a todos y todas. Solamente queremos dar gracias a UNFA, a OPS, a CEMI y Gestar Salud, que también han estado contribuyendo en la difusión de este evento. Realmente el tema de PrEP pues, es algo que, a pesar de que ya se está implementando en el país, la idea justamente es que a través de los lineamientos se pueda fortalecer el proceso de cómo se está llevando a cabo y de esta manera pues se pueda beneficiar el mayor número de personas en Colombia. Entonces, pues solamente queremos dar un agradecimiento desde el Ministerio por todo el apoyo que nos han dado las agencias para la realización de estos webinars y los estamos invitando a participar en las próximas 3 sesiones que nos quedan, justamente para que podamos fortalecer todos estos procesos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz día para todos, todas y todes.